realicen, únicamente continúan en curso con las regulaciones anteriores, las actuaciones o las diligencias internas o los trámites internos de un proceso de responsabilidad fiscal que se estén surtiendo. Cuando se acabe ese trámite, sencillamente se sigue aplicando la totalidad del decreto 403. Me voy a hacer explicar un incidente de nulidad. Después de que uno propone una nulidad, tiene 5 días para resolverse. Y si, digamos, surgió el decreto 403 durante esos 5 días, obviamente no variaría. Un ejemplo, la apelación del fallo. Cuando la apelación varió en los días, si entró el decreto 403 del 2020 a regir cuando un proceso se encontraba apelación, ya estaba una diligencia surtiéndose y esa diligencia se somete a la norma anterior. Básicamente, el decreto 403 de 2020, lo que dice este concepto que estoy mencionando es que aplica directamente en todos los procedimientos que vengan de tiempo atrás, sin importar que se hayan aperturado antes, y yo creo que la mayor duda que está resolviendo este concepto es el tema de caducidad, porque la caducidad fue modificada de 5 a 10 años. Debo señalar que la caducidad de la acción fiscal, es cuando no se apertura un proceso dentro de un término establecido en la norma, no se apertura ese proceso dentro de un término establecido en la norma, y en ese caso se castiga a la entidad sancionadora o a la entidad que podía tramitar ese proceso por no haberlo hecho desde ese término. Antes ese término de caducidad era 5 años, ahora ese término de caducidad es de 10 años. Si a los 10 años, este concepto es importante y quien lo quiera, quien lo requiera, yo se lo puedo compartir con mucho gusto. Si en los 10 años no se ha aperturado el proceso de responsabilidad fiscal desde que se cometió el hecho, pues caduca la acción y sencillamente no hay responsabilidad fiscal para la persona. Eso es lo que está diciendo el decreto 403. Antes de la modificación del decreto 403 eran simplemente 5 años. Este concepto lo que vino a decir, uno de pronto generaba estas preguntas y es, si el daño se cometió antes de que surgiera el decreto 403, ¿se le aplican 5 años o 10 años como lo dice el decreto 403? Pues claramente el decreto 403 básicamente dijo que si se había configurado la caducidad de los 5 años al momento de que salió el decreto 403, es decir, si ya habían pasado los 5 años, ya era un derecho adquirido y en ese sentido sí se regía por la norma anterior, es decir, que sí eran 5 años para esos casos. ¿Por qué? Porque fue un derecho adquirido. Pero si, digamos, la persona a partir del daño y que salió el decreto llevaba 3 años desde la configuración del daño, la caducidad, como no es un derecho adquirido, sino sencillamente una mera expectativa, lo dice el concepto, se extiende a 10 años. Es decir, que la caducidad aplica el decreto 403 directamente y la caducidad ya deja de pensarse que son 5 años por no haber operado antes del decreto 403 y se extiende a 10 años. Eso es un poco del concepto. Con mucho gusto yo le comparto para quien quiera tener copia de ese concepto. Como bien les dije, vamos a hablar del proceso ahorita ordinario para ir haciendo un comparativo con las modificaciones del decreto ley 403 de 2020, que digamos es la conclusión de esta exposición, y básicamente voy a hablar de cada una de las etapas de manera sucinta, teniendo en cuenta las modificaciones del decreto. En primera medida, cuando llega una denuncia, cuando llega un ejercicio de auditoría y se genera un hallazgo y se inicia un proceso de responsabilidad fiscal, lo que hace el operador de que va a llevar el proceso de responsabilidad fiscal es revisar si está absolutamente probado de alguna manera el daño o los sujetos, o por lo menos de alguna manera hay prueba de ello, un soporte que pueda controvertirse, pero que exista soporte. Si no, debe realizarse una indagación preliminar. Voy a hablar de la indagación preliminar. La indagación preliminar, de acuerdo a la norma, es que si no existe certeza sobre la ocurrencia del hecho, la causación del daño patrimonial con ocasión de su acaecimiento, la entidad afectada y la determinación de los presuntos responsables podrá ordenarse indagación preliminar por un término máximo de 6 meses, prorrogable por un término igual. Aquí una modificación porque antes decía que el término era de 3 meses, prorrogable por un término de 2 meses.
Es claro y es importante tener en cuenta que la modificación de este decreto lo amplió a un término de 6 meses, prorrogable por un término de 6. Aquí está operando la caducidad, aquí no empieza a operar la prescripción. La prescripción empieza a operar después de la apertura de un proceso. Aquí no se ha aperturado el proceso de responsabilidad fiscal. La indagación preliminar sencillamente es una indagación que hace el ente de control para determinar si hay un daño patrimonial o no, o por lo menos un presunto daño patrimonial o no, ya sea pidiendo pruebas a las entidades públicas o a los sujetos que pueden ser vinculados para saber si se apertura el proceso o no. Aquí la pregunta o el investigador se hace la pregunta es, ¿está la posibilidad de abrir una responsabilidad fiscal con esta simple denuncia? ¿O será que tengo que pedir algunas pruebas más para ver si en realidad aperturo el proceso? En la indagación preliminar es donde estamos pidiendo pruebas adicionales para ver si se causó ese daño, por lo menos presuntamente tenerlo probado. Al cabo de los cuales, al cabo del cual, de los 6 meses prorrogable por otros 6 meses, solamente procede el archivo de las diligencias, o sea, si no hay daño, si es definitivamente el operador fiscal dice, no, aquí no hay daño en realidad, pues se archiva la diligencia o se apertura el proceso de responsabilidad fiscal, que fue como lo manifesté. Es decir, después de la indagación preliminar y después del término de 6 meses prorrogable por otros 6, viene o el archivo porque no hubo el daño, porque no se logró probar nada, o la apertura inmediata del proceso de responsabilidad fiscal. El decreto 403 de 2020 también adiciona unos parágrafos, 3 parágrafos, uno que dice que previo a la apertura y la indagación preliminar o el proceso de responsabilidad fiscal procederá el archivo del asunto mediante acto motivado cuando el análisis del mismo se evidencie la caducidad de la acción fiscal o se determine la existencia del daño, la inexistencia del daño al patrimonio público. Como bien lo dije, si no existe el daño, pues se puede archivar. Y la caducidad, porque también lo mencioné, como no ha habido apertura del proceso todavía, aquí no estamos hablando de prescripción. Es importante que tengan en cuenta que la prescripción se empieza a contar. La prescripción, si no fue modificada por el decreto 403, sigue siendo 5 años como antes lo ha sido. Es decir, la prescripción del proceso es 5 años. Empieza a contar a partir de que se apertura el proceso. Si yo a los 5 años no he emitido fallo, no he tenido una decisión de fondo dentro del proceso, sencillamente ese proceso debe archivarse porque prescribió. En este caso, como no se ha aperturado el proceso, lo que está operando es la caducidad, y aquí nos está diciendo el parágrafo que si hay caducidad de la acción, obviamente, pues debe archivarse ese proceso porque ya pasó el término, que actualmente son 10 años, como yo lo dije. La decisión del archivo previo será comunicada a la entidad afectada y a la autoridad que originó los antecedentes respectivos. Contra dicha decisión no procede recurso alguno. El parágrafo 2 nos dice, cuando la autoridad que adelanta la indagación preliminar es la misma que debe aperturar el proceso de responsabilidad fiscal, deberá proferir auto de cierre de la indagación preliminar motivado y soportado probatoriamente y a la mayor brevedad expedir el auto del proceso. Obviamente esos son trámites, es decir, cerrar la indagación preliminar y expedir un auto que abra el proceso de responsabilidad fiscal. En caso de que la autoridad que adelanta la indagación preliminar sea diferente, porque en algunas contralorías existen dependencias distintas las que adelantan la indagación preliminar. En la Contraloría Departamental, la misma dirección que adelanta la indagación preliminar es la que apertura el proceso de responsabilidad fiscal, pero en otras contralorías se encuentra en otra dependencia. Entonces acá dice, cuando la indagación preliminar, cuando la autoridad que adelanta la indagación preliminar es diferente a aquella que le corresponde adelantar el proceso de responsabilidad fiscal, se deberá trasladar las diligencias mediante oficio motivado y soportado probatoriamente al operador competente para que, si hay lugar a ello, decida sobre el inicio del proceso de responsabilidad fiscal o el archivo de la actuación, según corresponda. Esto es el tema de indagación preliminar. Acordémonos que la indagación preliminar apenas estamos teniendo certeza por parte de los investigadores de si hubo un hecho de responsabilidad fiscal o no. Después de la indagación preliminar, que como bien lo dije, viene el archivo de la indagación preliminar. Aquí es importante hablar del artículo 16, que también fue modificado. Previamente el artículo 16 tenía un título que se llamaba cesación. La cesación únicamente es para el pago actualmente, porque el título fue cambiado por archivo de la indagación preliminar, y antes este artículo 16 decía que el archivo se podía dar en cualquier etapa del proceso. Ahora no, dice que el archivo solo procede, el archivo como tal, el archivo porque no hubo daño por algo, solo procede aquí, de acuerdo a este artículo 16 específicamente, solo procede en la indagación preliminar y no en cualquier etapa del proceso, como lo decía antes este artículo 16. Ya con posterioridad
obviamente procederá, archivo puede ser por cesación o puede ser un fallo sin responsabilidad fiscal, pero de acuerdo a este artículo, el archivo se refiere únicamente a indagación preliminar en esta etapa del proceso. Como bien lo dije, después de la indagación de preliminar, si no se archiva el proceso y se determina que hay certeza de un daño, se apertura el proceso de responsabilidad fiscal. El artículo 40 nos habla de la apertura del proceso de responsabilidad fiscal y debe mencionarse que básicamente la apertura de responsabilidad fiscal se da cuando se encuentra establecida la existencia de un daño patrimonial al Estado, indicios serios sobre los posibles autores del mismo, indicios serios. Es decir, todavía no estamos diciendo que alguien es responsable ni le estamos imputando cargos. Todavía se pueden vincular más personas al proceso. El funcionario competente ordenará la apertura del proceso de responsabilidad fiscal. Se vinculan allí los posibles responsables fiscales para que ejerzan su derecho a la defensa desde ya. Antes de yo imputar, que es la otra etapa del proceso de responsabilidad fiscal, yo lo que tengo es que citar a versión libre a cada uno de los vinculados. Como bien lo dije, la versión libre y espontánea es una forma de ejercer el derecho de defensa de las personas que están vinculadas al proceso de responsabilidad fiscal y donde se pronuncian respecto al presunto hecho, donde manifiestan su posición, donde aportan pruebas o solicitan el decreto de la misma mediante auto a la Contraloría que esté llevando el proceso de responsabilidad fiscal. En este auto de apertura, ¿qué puede hacer la Contraloría? Sacar a algunas personas porque evidentemente esas personas se les archiva el proceso porque no tuvieron responsabilidad fiscal de alguna manera, lo demostraron en la versión libre o por el material probatorio allegado, e imputar para otros o imputarle a todos, vincular personas nuevas, practicar pruebas, que aquí es importante tener en cuenta que existe, de acuerdo al artículo 107 de la ley 1474 del 2011, a partir de que se decretan pruebas después de la apertura del proceso de responsabilidad fiscal, que se pueden decretar en el mismo auto de apertura, el ente de control tiene 2 años contados a partir del momento en que se notifique la providencia que las decreta para realizar esas pruebas. Básicamente aquí este artículo lo que vino a decir, este artículo 107 lo que vino a decir, de 1474 del 2011, vino a decir es que yo tengo 2 años para practicar las pruebas y si después de esos 2 años no practico las pruebas, pues debo emitir o bien sea un archivo o imputar los cargos porque yo tengo el material suficiente para endilgar la responsabilidad fiscal presunta a un investigado. Aquí estamos en el auto de apertura. Acordémonos que primero viene la indagación preliminar, que no es obligatoria. La indagación preliminar solo se da excepcionalmente si no tengo certeza del daño. Ya si no se da indagación preliminar, se puede proferir inmediatamente auto de apertura, o puede ser que haya indagación preliminar y se emitió auto de apertura, pasaron los 2 años de la práctica de prueba y continuamos con la otra etapa, que es la etapa de imputación. Aquí ya existe un material probatorio y una certeza muy clara para el investigador de que se ha cometido un presunto daño patrimonial y que existe una certeza más clara todavía de quiénes son esos presuntos responsables, porque básicamente en este auto de imputación lo que se genera es endilgarle una presunta responsabilidad fiscal a una persona. Básicamente se le está diciendo a la persona, en el auto de apertura se le está diciendo que es vinculado a un proceso de responsabilidad fiscal. En este auto de imputación se le está diciendo que es responsable fiscal presunto y que en ese sentido también debe responder presuntamente por ese daño si no logra demostrar que digamos, pues no cometió el daño. En ese sentido, endilgar esa responsabilidad fiscal, obviamente en este tipo de auto debe generar la cuantificación del daño, que como bien yo lo dije, el auto debe cuantificarse para yo poder imputar a la persona, ya bien sea 1 millón, 100 millones, 300 millones, 1000 millones, el daño puede ser de cualquier valor. Lo importante es que esté cuantificado y que se le pueda a la persona sencillamente imputar el daño. Después de la imputación viene una notificación, aquí fue modificado, antes decía que era por edicto en la página web, por edicto o en la página web, aquí habla por aviso en la página web, sencillamente se refiere a la notificación, que es la notificación del auto de imputación, que se da conforme a la ley 1437, que es el CEPACA, y es decir, que se notifica en primer lugar personalmente,
Y si no se realiza personalmente, pues se realiza por aviso, que obviamente es la copia íntegra del auto de imputación al domicilio, o en estos casos, por la emergencia sanitaria, el correo electrónico. La persona, después de que es notificada, tiene 10 días para pronunciarse respecto